en cuanto a cómo particularmente yo así inicio el estudio de las anemias desde el punto de vista morfológico. Pueden iniciarlo desde el punto de vista fisiopatológico, como ustedes gusten. El punto es que, como comentaba ayer, inicialmente pues tenemos el cuadro clínico del paciente y la ADH, no hay más de inicio. Por eso es que para mí es mejor abordarla desde el punto de vista morfológico. Entonces ayer decíamos que las tres opciones en una anemia microcítica hipocrómica es la número 1, deficiencia de hierro, anemia sideroblástica o talasemia. Tenemos aquí una lectura de equipo donde ya tiene el título, pero como les decía, la pH no nos dice que es deficiencia de hierro, nos dice que es una anemia porque tiene 12.2 de hemoglobina, que es microcítica porque tiene 74.9 de volumen corpuscular medio y que es hipocrómica porque tiene 30.5 de concentración media de hemoglobina corpuscular. Entonces ahí es una anemia microcítica hipocrómica. Con la citometría hemática, pues podemos leerla toda. Obviamente, cuando tenemos a un paciente con anemia, recuerden que esa anemia es secundaria. Lo que interesa es saber por qué llegó a la anemia, entonces nos interesa todo. Ahorita vamos a enfocarnos en la fórmula roja porque estamos hablando de anemias en este momento. De ahí tenemos el RDW. Kelly, perdón si así se pronuncia tu nombre, Kelly, ¿para qué nos sirve el RDW? ¿O qué indica el RDW? Eh, este, no recuerdo, doctora, disculpe. Bueno, vamos ya a empezar. Yo les dije desde el principio, sus valores de referencia a la mano, los conceptos básicos a la mano, porque si no, pues no vamos a lograr nada. Yo les puedo describir la citometría sin problema. Y para mañana pues ya se les olvidó y así nos vamos a ir. Entonces, esto se trata de que interactuemos, de que podamos hacerlo, pero para eso tienen que estudiar. Si no estudian, pues el siguiente paso sería el extraordinario. Entonces, pues bueno, RDW son las iniciales en inglés de la amplitud de distribución eritrocitaria que se reporta en porcentaje y que obviamente cada laboratorio tiene sus valores de referencia, que puede ser de 10 a 15 promedio, y entonces está mayor. Si está mayor al valor de referencia, significa anisocitosis. ¿Y qué es la anisocitosis, Juan Carlos? Amanda, ¿qué es la anisocitosis? Bueno, conste, yo me puedo contestar. Conste. La anisocitosis es la diferencia en el tamaño en la población eritrocitaria, que es normal que haya eritrocitos de diferente tamaño porque a lo largo de sus 120 días de vida, pues unos están más pequeños, otros están más pequeños porque reflejan la vejez del eritrocito. Pueden estar normales, tal vez porque son eritrocitos propiamente la mayoría de la población es normal o la mayoría pueden estar microcíticos, etcétera. Entonces, es normal que haya de diferente tamaño. El reporte nos va a decir anisocitosis, microcitos 2 cruces, normocitos ni una cruz, macrocitos nada. ¿Qué significa? Que la mayoría de los eritrocitos en esa anisocitosis, en este ejemplo, son microcíticos, lo cual lógicamente va de la mano con lo que ya nos está reportando el equipo, que la mayoría son microcíticos. Entonces, eso es RDW. Después tenemos las plaquetas, 217,000. Pues ya creo que ni les pregunto si son normales o no, porque pues me van a decir que no saben. Pues es una cantidad normal. Y aquí está, esto es lo que da el equipo cuando les hacía yo esa tablita de que parece un gatito, este es lo que da el equipo. Y esta es la representación gráfica de la distribución eritrocitaria. Entonces aquí en el
extremo, no, extremo no, en la línea superior están horizontal, son los macrocíticos, al centro normocíticos, en la parte inferior microcíticos. Del lado izquierdo, los hipocrómicos, normocrómicos, esferocitos. Entonces, la mayoría de la población acá parece ser que está no muy bien delimitada, parece poblaciones iguales entre eritrocitos, normocíticos, normocrómicos, normocíticos, hipocrómicos. Hay muchos microcíticos, muchos, pero aquí la población más abundante parece ser normocítica, normocrómica e hipocrómica. Y eso ya no se parece a lo que nos da el equipo. El equipo nos dice que el promedio son microcíticos hipocrómicos. ¿Qué necesitamos aquí para poder salir de esta aparente discrepancia? Pues que el laboratorio nos dé la lectura de la celularidad, que el laboratorio en el reporte que anota ahí, esto es lo que lee el equipo y aparte se transcribe lo que el personal de laboratorio identifica cuando ve el frotis. Y entonces ahí pues ya nos dice anisocitosis, y como les decía, tal vez microcitos tres cruces y puede reportarnos también anisocromía, que significa que pues hay dentro de la población de eritrocitos, hay eritrocitos con cantidad normal de concentración de hemoglobina disminuida, entonces nos puede decir que hay anisocromía, pero hipocromía dos cruces, por ejemplo. Entonces ahí sí, con la lectura del equipo, y la lectura de las células, nosotros ya conjuntamos y decimos, no, pues en verdad sí, a pesar de que el histograma, este se llama histograma, a pesar de que el histograma, bueno, ustedes lo saben que llevaron bioestadística. Bueno, a pesar de que en el histograma parece que la población microcítica no es la que predomina, una vez que el personal de laboratorio describe lo que ve, sí va a coincidir con que la mayoría de la población es, en este caso, microcítica hipocrómica. Luego tenemos aquí las campanas de Gauss que ya comentábamos. Aquí están pues los valores de referencia. En este caso, pues la mayoría también parecen normocrómicas, perdónenme, normocíticas, parecen normocrómicas. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de concentración media. Si ustedes ven, esto no dice concentración media de hemoglobina corpuscular. Los equipos pues dan diferentes lecturas, diferentes gráficas y por eso tanto al personal de laboratorio como al personal médico nos toca interpretar. Entonces aquí estos histogramas hablan del volumen, el tamaño en femtolitros, hablan de la concentración media y acá pues ya tenemos la concentración media de hemoglobina corpuscular. Como les decía en su momento, de acuerdo a la bibliografía que revisen, se puede considerar la concentración media para clasificar a la anemia como hipocrómica o normocrómica, o se puede utilizar la concentración media de hemoglobina corpuscular media para el mismo fin. Como les comentaba, para este curso vamos a utilizar la concentración media de hemoglobina corpuscular, pero porque les daba yo la razón. La concentración de hemoglobina en este valor está dada en razón del tamaño promedio de los eritrocitos. Entonces, obviamente, si el eritrocito es microcítico, pareciera que tiene mucha hemoglobina. En realidad, pues está chiquito. Si el eritrocito fuera macrocítico, aunque tuviera una concentración media de hemoglobina, estaría normal porque está más grande de lo habitual y parecería, perdón, normal no, baja porque parecería que es insuficiente, pero porque el tamaño del eritrocito sería grande. Entonces, por eso la concentración media de hemoglobina corpuscular nos habla de la cantidad de hemoglobina que contienen los eritrocitos en promedio, pero de acuerdo a su tamaño. La concentración media de hemoglobina nos habla también de la cantidad de hemoglobina que contienen los eritrocitos, pero no en base a su tamaño, sino todos en conjunto tienen un valor medio. A eso se refiere la concentración media. Por eso es más específica, desde mi punto de vista,
para decir que la anemia es hipocrómica o no, la concentración media de hemoglobina corpuscular. Este es de la campana también de las plaquetas, pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en los eritrocitos. Tenemos entonces una anemia microcítica hipocrómica que de ninguna manera por VH podemos asumir que es por deficiencia de hierro. Podemos suponer, de acuerdo a las condiciones de mi paciente, de acuerdo a lo que me haya comentado, puedo suponer que sea una deficiencia de hierro, pero tengo que confirmarlo y para eso recuerden que se ocupa la cinética o perfil de hierro. Con eso compruebo que la anemia microcítica hipocrómica inicialmente que yo vi en la ABH efectivamente es por deficiencia de hierro. Ahora lo que sigue es averiguar por qué el paciente tiene esa deficiencia de hierro. ¿Qué le está condicionando la deficiencia de hierro? Aquí tenemos otro ejemplo donde la hemoglobina es de 9.3, por lo tanto tiene anemia. El volumen globular medio es de 64.3, por lo tanto es una anemia microcítica. Y la concentración media de hemoglobina corpuscular pues todavía está más baja que el ejemplo anterior. Entonces pues es una anemia microcítica hipocrómica con una anisocitosis de 17.3, considerando que el valor de referencia fuera entre 10 a 15%. De ahí, pues en el histograma vemos que ahora sí se ve más, se identifica mejor la mayoría de la distribución eritrocitaria, que es normocítica hipocrómica. En el histograma normocítica hipocrómica, sí hay bastantes eritrocitos microcíticos, probablemente así se vea una población en tamaño igual entre eritrocitos normocíticos y microcíticos, pero acá nos están diciendo que la mayoría son hipocrómicos. En cuanto al volumen, pues tenemos que la mayoría son normocíticos, aunque hay microcíticos. Ahora sí, aquí la mayoría son hipocrómicos, aunque hay muchos normocrómicos. Otra vez, no podemos decir que sea deficiencia de hierro. Es una anemia microcítica hipocrómica en la cual nuestro protocolo dice que después de la lectura del equipo, para que yo pueda interpretar una BH, debe ser completa. Y el hecho de decirle completa a una BH es que está la lectura del equipo y la lectura de la celularidad. Ahorita me regreso a esto. Y entonces, esto es lo que va a ver el personal de laboratorio en la celularidad. ¿Qué es lo que nos van a reportar que nos va a llamar la atención para seguir nuestro protocolo de estudio? Para empezar, vaya, a simple vista podemos percatarnos que hay eritrocitos hipocrómicos, hay esferocitos, hay eritrocitos normocrómicos, pero hay muchos hipocrómicos. Entonces es lo que conocemos como anisocromía, porque hay con diferente concentración de hemoglobina corpuscular media. Hay anisocitosis porque hay más pequeños, más grandes, hay anisocitosis. Hay poiquilocitos porque tienen una morfología anormal, es una morfología anormal. Hay poiquilocitos. Esta letra B es un poiquilocito que específicamente se llama codocito. Y el codocito es característico de las anemias microcíticas hipocrómicas, no de la deficiencia de hierro. De los tres tipos de anemia microcítica hipocrómica, ahí siempre va a haber codocito. Entonces, no es una célula patognomónica de la deficiencia de hierro, es de las anemias microcíticas hipocrómicas. ¿Qué le pasa a este eritrocito? Que el centro se ve, a diferencia del normal que se ve un centro pálido, pero acá pues esa palidez es más extensa. ¿Qué le pasa a ese eritrocito? Es un eritrocito que tiene problemas de contenido. ¿Cuál es el contenido principal del eritrocito? Jorge Armando Soriano. Pues el contenido principal es la hemoglobina y pues transportan el oxígeno y pues cuando el oxígeno se une a la hemoglobina es lo que le da ese colorcito rojo. Pero el oxígeno no se une a la hemoglobina. O bueno, sí, bueno,
En términos sencillos, sí, pero en términos correctos, la hemoglobina transporta al oxígeno. Entonces, en términos correctos. Por supuesto, para transportarlo se tienen que unir, ¿verdad? Pero más correctamente. Bueno, exactamente. Entonces, el codocito es una célula con problema de contenido, principalmente hemoglobina, porque pues también hay proteínas de membrana, hay proteínas del citoesqueleto, pero de contenido, pues 95% es hemoglobina. Por lo tanto, algo le está pasando a la hemoglobina. Si nosotros asumimos que es deficiencia de hierro y lo comprobamos por la cinética de hierro, bueno, efectivamente, esa hemoglobina, esa estructura de la hemoglobina no está adecuadamente porque hay deficiencia de hierro. Pero si en la cinética de hierro no hay ningún problema, pues quiere decir que la hemoglobina igualmente no está bien estructurada por otra razón. ¿Cuál puede ser esa otra razón? Pues es lo que vamos a ver. Entonces, este codocito, les decía, pues es una célula de las anemias microcíticas hipocrómicas, pero que de ninguna manera tampoco podemos decir, pues es por deficiencia de hierro, pero forma parte de la lectura que nos van a decir. Nos van a decir entonces que hay anisocitosis a expensas de lo que predomine, que haya anisocromía a expensas de lo que tenga más cantidad de cruces, que les decía, no tiene un valor objetivo, es subjetivo, es como pocos, más y muchos, pero que nos ayuda a orientarnos de cuál hay más, aunque no tengamos la cantidad exacta. Hay codocitos, nos van a decir, codocitos, hay poiquilocitos, ya sabemos lo que son los poiquilocitos. Entonces, también estas que son las plaquetas, ya decíamos que en promedio 6 por campo. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, creo, 3. Aquí en este campo. Al final, cuando se termina de leer el frotis, es que se contaron 100 leucocitos. Aquí no hay ningún leucocito. Cuando se terminan de contar 100 leucocitos, cuando se cuentan 100 leucocitos, es cuando se da por terminada la lectura del frotis, que les decía, pues también no es así como, uy, cuántas células vemos, porque aunque no es lo mismo 10,000 leucocitos por microlitro que 5 millones por microlitro de eritrocitos, en realidad, pues, ¿cuántos leucocitos hay en un mililitro de sangre, ¿no? Entonces, no es tan, pudiera yo decir, exacto, pero sí nos aporta información relevante. Bueno, eso es lo que nos pueden reportar hablando nada más de la fórmula roja. Por supuesto que si el paciente además tiene un proceso infeccioso, pues nos van a reportar los hallazgos en los leucocitos. Cuántos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, linfocitos, características morfológicas de los neutrófilos, de cada una de las células nos van a detallar las características que encuentren. Pero ahorita estamos hablando de fórmula roja. Aquí tenemos dos campos donde otra vez hay anisocromía, hay anisocitosis, hay poiquilocitos, codocitos, quita otro poiquilocito, entonces hay esos hallazgos. Y me regreso a este ejemplo. En este ejemplo tiene 4.4 hemoglobina, por supuesto que la anemia ya es severa, una anemia microcítica. Ya no les voy a decir por qué. Si alguien no entiende por qué digo anemia microcítica, levanta la mano y se lo vuelvo a repetir. Entonces tiene anemia microcítica hipocrómica, anisocitosis más importante, tiene trombocitosis, hay una cantidad elevada de plaquetas porque los valores promedio son entre 150 y 450,000 por 10 a la 3 o por microlitro. Puede variar, pero no tanto. O sea, los valores de referencia de los distintos laboratorios tienen alguna variación, pero no así como de que un laboratorio te va a decir que 520,000 plaquetas por microlitro es normal, no. Te puede hacer ahí en alguna variación, pero no tan importante. Entonces, cuando
el número de plaquetas está elevado, se dice trombocitosis, que es lo que tendría este paciente. Y aquí en la distribución eritrocitaria, pues ya hasta está fuera la línea de arriba, porque evidentemente los eritrocitos son muy pequeños, 64.6 promedio. Entonces, la mayoría de los eritrocitos que hay, pues básicamente no hay ningún macrocítico. Hay normocítico, microcítico, bastantes normocíticos, mucho mayor la población de eritrocitos hipocrómicos. Aquí la mayoría parecieran normocíticos, la gran mayoría hipocrómicos, y entonces la lectura del diferencial es el que nos va a sacar de la duda. De hecho, les comentaba al principio que actualmente los reportes de laboratorio ya no llevan ni histogramas ni campanas, ya no llevan. La verdad, para mí sería muy bueno que ustedes lo tuvieran para poder conjuntar la información, pero tal vez también resulta confuso. Si aquí en el histograma la mayoría parecieran tal vez los normocíticos hipocrómicos, tal vez, y acá el valor del volumen corpuscular medio es muy bajo, que representa eritrocitos microcíticos extremos, digámoslo así, como que si tú eres el médico, te confundes. Bueno, por fin, el histograma dice que la mayoría son normocíticos. ¿Y por qué aquí la mayoría son microcíticos? Tal vez en ese punto es que sea bueno no entregarles los histogramas, no entregarles todas las gráficas. Estas gráficas, estos histogramas, todo esto, todos los equipos lo tienen. No se les entrega más que esto, así el reporte del equipo, transcrito desde luego, porque les decía, pues hoy día, actualmente, el otro mes no sé, pero actualmente los equipos están interfazados para transmitir la información e imprimirla. Entonces, por eso es que no pasan las gráficas ni los histogramas. Y dije hoy que el otro mes no sé, porque con estos cambios que hay en el gobierno de la transición entre lo que hoy es salubridad y va a ser OPD, que alias el bienestar, pues la verdad no auguro muy buenos resultados. Entonces, la verdad, ojalá esté yo equivocada, pero tenemos demasiadas carencias, demasiadas a como veníamos anteriormente. Entonces, pues no sé, a lo mejor vamos a regresar a darles, fíjense que hace muchos años, los equipos sacan una tirita como la del súper, más o menos cuando vas a comprar, ¿no? Hay una tirita impresa con los resultados. Antes eso se les entregaba en las instituciones públicas porque para imagínense estar escribiendo esto en una hoja, ¿no? No había ni computadora. Entonces se entregaba esa hojita y por eso se entregaban los histogramas, así tal cual como esto es una tira y eso se entregaba. Ya después con esto de las computadoras y las interfaces, pues ya los equipos transmiten la información a las computadoras y se manda a imprimir y ahora ya nada más sale esto, los números y no salen las gráficas. Entonces, pues no sé después cómo vaya a ser, no sé, pero hoy así reportamos en instituciones públicas. En las privadas, pues es lo mismo, nada más que pues ahí obviamente depende del tamaño del laboratorio, pueden no estar interfazados y estar eh, transcribiendo resultados que pues también luego puede fallar, ¿no? En lugar de anotarle 4.4, le anote yo 9.4, ¿no? Entonces a veces transcribir pues conduce a error a que si el equipo transmite la información de manera directa. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo acá. Una anemia microcítica hipocrómica, una anisocitosis importante, donde aquí se ve claramente la distribución eritrocitaria está marcada en cuanto a células de tamaño normal, de tamaño pequeño, con una concentración de hemoglobina corpuscular buena, una no buena, la mayoría son hipocrómicas, y la anisocitosis. Y lo que les decía, la lectura del equipo.
Pero dentro de esa lectura, aparte de codocitos, les pueden reportar estas células que se llaman leptocitos. ¿Qué es un leptocito? Es un eritrocito que morfológicamente, si no lo sabes reconocer, pues nada más dices que son eritrocitos microcíticos. ¿Qué es un leptocito? Desde el punto de vista de lo que representa la estructura, es un eritrocito con una membrana muy delgada y que precisamente por eso los equipos los leen. Los equipos cuentan las células por tamaño y contenido, nada más. Claro que también hay equipos ya muy avanzados donde incluso cuentan eritroblastos porque identifican características morfológicas, pero la mayoría de los equipos lo que hacen es contar por tamaño y por forma. Entonces, cuando los cuentan por tamaño o por forma, en cuanto a los eritrocitos, en base a su contenido de hemoglobina. Entonces, los equipos solo cuentan eritrocitos microcíticos, normocíticos o esferocitos. Lee al microscopio, se identifica que esos eritrocitos microcíticos hipocrómicos sí son eritrocitos, pero que se les llama leptocitos. Y como les decía, el leptocito es un eritrocito microcítico hipocrómico con una membrana delgada derivado del problema de contenido. Este es un leptocito. Pero si ustedes ven esta imagen, yo me regreso a esta, pues así como que gran diferencia no se ve. ¿Cómo laboratorio sabe que es un leptocito específicamente? Bueno, les decía, se ve la membrana delgada, pero pues acá también, ¿no? Este eritrocito, ajá, pues sí, también tiene membrana delgada por el mismo problema de contenido. Entonces, por eso, pues, el personal de laboratorio, pues es quien les va a decir leptocitos. Esos leptocitos sí son más de ayuda desde el punto de vista morfológico, que sugiere una cantidad excesiva de leptocitos, otro tipo de anemia que no es deficiencia de hierro. Entonces, en su momento lo vamos a ver. Entonces, hay células que sí, desde que nos están reportando la lectura del frotis, no, nos encamina a las pruebas que tenemos que hacer para confirmar ese diagnóstico. Como les he dicho, no me interesa tanto si no se acuerdan cómo se ve un leptocito, no me interesa tanto. Lo que me va a interesar cuando lleguemos a esa anemia es que sepan en qué tipo de anemia es muy probable el diagnóstico, nada más por la cantidad de leptocitos. Pero si la lectura del diferencial dice leptocitos y ya, pues no le hagan mucho caso. Si dice leptocitos dos cruces, quiere decir que hay muchos leptocitos. Ahí sí hay que enfocarnos. Pero si en las observaciones dice codocitos, leptocitos, anisocitos, decoitilocitos, etcétera, 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 y ninguna de las abnormalidades morfológicas del eritrocito tiene por lo menos una cruz, pues sí, lo vio el personal de laboratorio, pero no tiene relevancia clínica. Si le dicen leptocitos, dos cruces, tres cruces, por supuesto que tiene relevancia clínica para ustedes. Sigue siendo una anemia microcítica hipocrómica. Vamos a ver cuál. Ahorita enfoquémonos en la deficiencia de hierro. Esto es un ejemplo de resultados de valores de referencia de una cinética de hierro. El hierro sérico puede estar entre 50 a 150 microgramos por decilitro, la transferrina, el índice de saturación de transferrina, ferritina y hemosiderina. ¿Qué cosa es la hemosiderina? Es esta misma ferritina que se encuentra en médula ósea. O sea, sí hay hierro a nivel de médula ósea, sí hay hierro en forma de reserva para poder realizar pues la eritropoiesis en este caso. La hemosiderina no va en la cinética de hierro porque acabo de decir que es la ferritina en médula ósea. Obviamente la cinética de hierro es una muestra de sangre
periférica, entonces la hemosiderina no va en el reporte de la cinética de hierro, solamente les hago la observación qué significa. ¿Qué cosa es el índice de saturación de transferrina? Hace rato que decía el compañero de que el oxígeno iba unido o algo así, que le decía yo que sí, pero mejor hay que decir transportar. Les voy a explicar por qué. Esta transferrina, por supuesto que va a transportar al hierro, por supuesto. El punto es que se puede saturar, pues lo más que pueda para transportar ese oxígeno, pero no lo hace. Hagan de cuenta como nosotros que no trabajamos al 100%. Hagan de cuenta que la transferrina hace lo mismo. Transporta en promedio 30% de su capacidad de transporte y con eso es suficiente para poder llevar el hierro para la eritropoyesis. No transporta tanto. Entonces, por eso, el índice de saturación de la transferrina lo que representa es que el laboratorio satura al 100% a la transferrina para evaluar si tiene la capacidad de transporte. Eso es el índice de saturación de transferrina. Entonces, por eso está en porcentaje. Les decía yo hace un momento, en promedio transporta 30% de su capacidad la transferrina. Entonces, por eso acá un ejemplo en valor de referencia de 20 a 50%. Si el laboratorio me dice 30% índice de saturación de transferrina, en ese momento yo estoy interpretando que la transferrina sí tiene capacidad de transporte. No hay problema con el transporte de hierro. Vamos a ver cómo está propiamente la transferrina. La cantidad de transferrina que hay con un índice de saturación del 30% significa que esa transferrina sí tiene capacidad de transporte. Pero puede ser que la transferrina, por ejemplo, estuviera en 150. Bueno, sí, sí puede transportar, pero es poca. Entonces ya sabemos que la capacidad de transporte la mantiene. Lo que falta es una mayor cantidad propiamente de transferrina. Generalmente, obviamente, en una deficiencia de hierro van asociados, ¿no? Que si no hay hierro sérico o hay disminución de hierro sérico, hay disminución de ferritina y la capacidad o el índice de saturación de la transferrina increíblemente aumenta. Al inicio, después pues igual empieza a disminuir, entonces obviamente entre más baja entre más se agrava la deficiencia de hierro, los valores de referencia pues también bajan ya todos, al inicio no, veremos más adelante. Hay algo importante que se llama anemia de las enfermedades crónicas. ¿Cómo cuál enfermedad crónica, Normas? Sí, Mónica, dime. ¿Podría ser como en la insuficiencia renal? Pues sí, pero actualmente, ¿cuáles son las enfermedades crónicas? Tal vez me faltó la palabra degenerativas que más se están impactando a nivel mundial, pero bueno, en México, ¿cuáles son? Jair, dime. ¿Podría ser la diabetes o el VIH? Bueno, pero VIH es una enfermedad infecciosa. Crónico-degenerativa, diabetes, hipertensión, son las que están ahorita, pero sí a todo lo que dan.
La artritis reumatoide, por ejemplo, también es una enfermedad crónica degenerativa y que en un momento dado pueden tener mm, se me fue la palabra, en común, un proceso inflamatorio. La artritis reumatoide, pues básicamente es un proceso inflamatorio. La diabetes, pues con todas las afectaciones que puede ocasionar al organismo, en un momento dado podría desencadenarse también una reacción inflamatoria hasta sistémica. La hipertensión arterial, pues sabemos que es el número uno de las enfermedades cardiovasculares y que es precursora de una insuficiencia cardíaca donde pues hay otra serie de problemas. Bueno, este tipo de enfermedades crónico-degenerativas principalmente, no son las únicas obviamente, pero las que más están afectando ahorita por lo menos a México, sucede que para esa reacción inflamatoria, sabemos que cuando hay un proceso infeccioso, tiene que haber una reacción inflamatoria como mecanismo de defensa, forzosamente, en un proceso infeccioso. Pero no todas las inflamaciones son secundarias a un proceso infeccioso, como en el caso de la artritis reumatoide. Pero cuando hay un proceso infeccioso, como puede ser una infección crónica, como puede ser un ejemplo de los que he comentado, como mecanismo de defensa tratando de aislar el proceso infeccioso, se da esa reacción inflamatoria en su caso. Entonces, las enfermedades crónico-degenerativas se dice que forman un tipo de anemia por deficiencia de hierro relativa. ¿Qué significa eso? Si mi paciente, todos los factores que veíamos ayer, yo compruebo porque la BH, porque clínicamente está pálido, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la BH es una anemia microcítica hipocrómica. Porque la cinética de hierro, todo está bajo. Es una deficiencia de hierro. Es una anemia microcítica hipocrómica por deficiencia de hierro. En ese momento lo puedo asegurar. Me falta averiguar por qué. Si yo compruebo que la deficiencia de hierro es porque pues está embarazada y está en el primer trimestre y como decíamos ayer, aumentaron los requerimientos, tal vez disminuyó la ingesta, el niñito tiene 8 años, está desnutrido, por supuesto que hay un déficit calórico proteico y si está desnutrido, ¿qué me puedo esperar del hierro? Entonces, pues en el aumento de sus requerimientos y tal vez también disminución de la ingesta, porque su dieta es muy raquítica, tanto en calidad como en cantidad, pues yo ya sé que tiene deficiencia de hierro la causa. En el caso de las enfermedades crónicas, lo que suele ocurrir, claro que el paciente diabético, hipertenso y demás no está exento de una anemia por deficiencia de hierro, por supuesto. Pero la mayoría de las veces lo que puede ocurrir en estos pacientes es que los macrófagos atrapan el hierro, lo secuestran. Y entonces por eso se habla de una deficiencia de hierro relativa. ¿Qué significa? Que sí hay hierro, pero está secuestrado. ¿Y cómo voy a saber eso? Por la cinética de hierro, porque sucede que la ferritina está bien, el hierro sérico está bien, pero mi paciente tiene una anemia microcítica hipocrómica y por eso yo pensé inicialmente que era por deficiencia de hierro, pero yo debo revisar la cinética de hierro, el perfil de hierro para comprobar que hay deficiencia de hierro. Pero cuando yo tengo a mi paciente con diabetes, hipertensión, un proceso infeccioso crónico, la artritis, y el equipo me dice que tiene anemia microcítica hipocrómica, a todas las anemias microcíticas hipocrómicas, a todas, hay que hacer cinética de hierro. Y el reporte de la cinética de hierro está normal, yo no voy a pensar que el laboratorio se equivocó, porque eso es lo que hacen los médicos. Fíjense que yo soy médico, pero como yo trabajo en laboratorio, yo soy en lo que es la especialidad de laboratorio, pues yo ya siempre digo es que los médicos siempre le echan la culpa al laboratorio, porque eso hacen. Lo primero que dicen, ya se equivocaron.
mi paciente no puede ser que me digan que no tiene, que no es por deficiencia de hierro. Sí, sí, el paciente con una enfermedad crónica degenerativa sí puede tener anemia por deficiencia de hierro, pero relativa. Significa que sí hay hierro, pero está atrapado. Y la manera de comprobar eso es la cinética de hierro. Los valores están normales. Yo le doy hierro a mi paciente, pues como les decía ayer, para empezar, el hígado. El hígado porque el hierro en exceso es tóxico, ni siquiera es de que como les preguntaba ayer de la farmacocinética, la biotransformación, etcétera, lo tiene que hacer el hígado, sí, pero el hierro en exceso es tóxico. Y para el lunes me dicen qué enfermedad adquiere el paciente por exceso de hierro. Se le ocasiona una patología más grave todavía. Entonces, por eso existe, fíjense que este concepto de anemia de las enfermedades crónicas es un concepto que inició ya hace muchos años y que la iniciaron precisamente los internistas, porque ellos son antes los que veían diabetes, y lo siguen viendo, por supuesto, pero ya sabemos que hoy ya hay un cardiólogo, ya hay, etcétera, ¿no? Pero antes, pues era el internista quien veía estos padecimientos y es un diagnóstico que tiene origen en la medicina interna, donde estos pacientes hay que comprobar que su anemia efectivamente es por deficiencia de hierro absoluta. O sea, efectivamente la transferrina está baja, la ferritina, el hierro sérico, es una deficiencia de hierro absoluta. Pero si en la cinética de hierro los valores están normales y mi paciente tiene estos resultados, anemia microcítica hipocrómica, pero es diabético, es hipertenso, tiene artritis, tiene una enfermedad, una infección crónica, esa anemia también puede ser un mecanismo de defensa, atrapar hierro. ¿Para qué lo atrapa? Obviamente las bacterias necesitan de sangre para poder proliferar, entonces por eso es un mecanismo de defensa en un proceso infeccioso crónico, atrapar el hierro para que la bacteria no lo utilice. Entonces, el paciente con un proceso infeccioso crónico puede desencadenar deficiencia de hierro relativa. Debemos de tener la certeza porque también obviamente si tiene una sepsis ya de cuánto tiempo y que ha estado grave, por supuesto que también puede tener deficiencia de hierro absoluta, comprobarse la deficiencia de hierro. Pero si su proceso infeccioso crónico tiene 17 días, una vez que rebasa 2 semanas es un proceso infeccioso crónico y los valores de referencia de la cinética son normales, su deficiencia de hierro se le llama relativa. Y esto es súper importante, quisiera yo que lo guarden en su memoria para que no le vayan a dar hierro si no lo necesita. Entonces, esto es la anemia de las enfermedades crónicas. Bueno, por hoy la vamos a dejar acá, nos vemos el lunes, quiero que el lunes, miren, el lunes, tal vez lunes y martes sean los últimos días que yo les pregunto. Si no me dan respuesta, no vuelvo a preguntar. Yo me voy de corrido con todos los temas y acabamos y listo. Porque si no me contestan, pues significa que ¿para qué? Yo cumpliré y daré los temas y así la dejamos. Entonces nos vemos el lunes. Gracias. Nos vemos, doctora. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, doctora. Gracias.